Muy buenas noches amigos, bienvenidos al Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Autoridades de la Fiscalía visitaron el hospital donde se encuentra Daniel Salcedo para tomar su versión por los delitos de peculado, fraude procesal y lavado de activos. Según su defensa, Salcedo perdió la memoria y solo se acuerda hasta el 2016. El estado de salud de Daniel Salcedo es crítico. El señor tiene delirios, es decir, tiende a confundir ciertos hechos y ciertos actos. Es más, esos delirios se remontan al año 2016. Eso fue lo que expresó el abogado defensor de Daniel Salcedo durante horas de la tarde, cuando la Fiscalía llegó hasta el Hospital Abel Gilbert Pontón en el suroeste de Guayaquil. La diligencia estaba programada para las 14 horas. Menos de media hora les tomó a las autoridades abandonar el lugar. De tal forma que él no está en condiciones de rendir una versión. Aquello lo acaba de corroborar la Fiscalía General del Estado. Delirios son periodos de lucidez y de confusión. Y esos delirios se remontan al año 2016. Es decir, él se ubica no en el tiempo actual, sino en el 2016. Son periodos de lucidez y confusión específicamente. Salcedo, acusado de fraude procesal y peculado, aún no está en capacidad de rendir versiones. De ahí que, según su defensa, después de que esté en mejores condiciones y cuente con buena salud, se fijaría una nueva fecha para que dé su testimonio a la Fiscalía. Oportunamente, cuando solicitemos el informe médico a la fecha, cuando se le otorgue el acta de la unidad de cuidados intensivos UCI, en ese momento tengo entendido que se señalará un nuevo día y hora para que pueda responder las inquietudes de los medios y de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades encargadas no quisieron pronunciarse. Aún estaría en agenda la toma de declaraciones de Salcedo. Los médicos que nos acaban de informar que no se le puede recetar la versión porque todavía está en etapa de delirios. Informó Julio César Saona. El gobierno ratifica su predisposición de investigar todos los casos vinculados a la emisión ilegal de carnés de discapacidad. El vicepresidente y el ministro de Inclusión Económica y Social afirmaron que la Fiscalía indaga a presuntos tramitadores y su posible relación con funcionarios del Ministerio de Salud. Sabemos que las 100.000 pruebas para COVID-19 compradas por el municipio de Quito podrían ser devueltas, una vez que un primer análisis determinó que su sensibilidad no es la adecuada. La Secretaría de Salud del Cabildo quiteño ya puso en conocimiento de la empresa proveedora el inconveniente. La alerta se presentó en portales digitales y la confirmó Linda Guamán, quien desde mediados de junio se sumó a la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Si nosotros verificamos que la sensibilidad no es la que se declara en el proceso contractual, todas deberían ser cambiadas. Esto con base a un análisis de sensibilidad efectuado a las pruebas adquiridas por el Cabildo quiteño. Este informe de la UDLA en resultados más o menos corrobora lo que dice la Secretaría de México, que 500 copias por microlitro es la sensibilidad de las pruebas. Que no es la sensibilidad que se describe por la empresa coreana, que ellos dicen que es de 10 microlitros, de 10 copias. Ustedes ven que hay una gran diferencia. También desde la empresa proveedora de las pruebas para COVID-19 se ha tenido cuestionamientos, como si la metodología utilizada para la valoración es la correcta, si la institución que efectuó el proceso tiene credenciales y si se respetó la cadena de frío, entre otras observaciones. Adelante de esas observaciones que ellos nos han hecho, hemos decidido hacer una segunda validación, porque al final en ciencia necesitas evidencia. Tenemos una evidencia primaria, ellos nos solicitan una evidencia secundaria, entonces hemos enviado a otro laboratorio las pruebas para hacer una segunda validación. Con esto la sensibilidad de las 100.000 pruebas, de las cuales se han utilizado alrededor de 15.000, queda entredicho. También queremos que sepan que si es que esto se confirma, nosotros mismos vamos a pedir a la compañía que haga una reposición. Otra vez no es que sean malas, solo la sensibilidad podría ser mejor. Los resultados de la segunda valoración podrían estar listos en 2 semanas, informó Héctor Romero. El ARCSA suspendió temporalmente el registro sanitario de una marca de pruebas rápidas de COVID-19 y ordenó el retiro obligatorio del mercado nacional de dicho producto. Especialistas sostienen que se deben realizar estudios minuciosos a fin de determinar ciertas pruebas que no sean confiables.
A través de este comunicado, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, dio a conocer que suspendió el registro sanitario de las pruebas rápidas, producto antibody test del kit Colodite Gold, ordenando así su retiro obligatorio del mercado nacional. Es por ello que la entidad pide no adquirirlas ni comercializarlas. Además, se indica que la suspensión se mantendrá hasta que el titular de los productos cumpla con las normas establecidas. De su lado, el epidemiólogo e investigador Daniel Simancas recomienda a las autoridades hacer un análisis exhaustivo de las pruebas rápidas. En el Ecuador nos inundamos de pruebas rápidas y existen inclusive pruebas que se están comercializando a menos de $2, entre $2 y $5. Y es que a través de redes sociales esta clase de pruebas se comercializan sin control, puesto que hay ciertas marcas, asegura, que pueden emitir datos y resultados errados. Porque tienen un exceso de falsos negativos. Exhorta entonces a las autoridades a que frente a la poca confiabilidad de ciertas pruebas, se realicen estudios exhaustivos para que en el caso de ser pertinentes retirarlas del mercado. Y es que han pasado más de 100 días desde que empezó la emergencia sanitaria, donde quizás cientos de ciudadanos recibieron resultados errados, provocando relajamientos y por ende más contagios, informó Marilyn Jaramillo. El drama por el COVID-19 no solo se vive dentro de los hospitales, sino también en sus exteriores. Aquí los familiares atraviesan momentos de incertidumbre por no saber el estado en el que se encuentran sus parientes, además del miedo a también contagiarse. Pese al sombrero y mascarilla que ocultan casi todo el rostro de Teresa Gauna, la tristeza y preocupación que refleja su mirada no se pueden ocultar. La encontramos sentada en esta esquina, cerca al Hospital de Calderón en el norte de la capital. Aquí señala que pasa desde que amanece hasta que anochece, esperando información de su esposo, que desde hace más de una semana ingresó con síntomas de COVID-19. Él empezó con falta de oxígeno, no podía respirar para el amanecer, para el día viernes, un dolor de cabeza, poco de tos y malestar al cuerpo. Lo que viven las familias aquí afuera no es fácil, relata, pues además de sobrellevar todo lo que está sucediendo, tienen que lidiar con la incertidumbre de no saber qué sucede con sus familiares. Nuestra realidad es muy dura, muy crítica, incluso a veces hasta discriminación. Hay poca condolencia con los familiares. Historias como estas se repiten por cientos en los exteriores de las casas de salud. Que como ingresaron, está allá adentro, no sabemos nada. El incremento de casos de COVID en la capital han generado que cada vez más se aglomeren familiares en los exteriores de los hospitales, quienes pese al riesgo a también contagiarse, prefieren correr el riesgo para estar al pendiente de ellos. Sí, es un poco preocupante, pero el caso de una familia hay que apoyar, un familiar. Sin embargo, esto ha generado alerta y preocupación de quienes viven en los alrededores. Que los familiares que vengan con los enfermos de COVID sean una persona por enfermo, pero vienen toda la familia. Hubo una noche que el otro día vino con un bien enfermo con el COVID, regado la sangre todito allí. No es posible. Esta concentración de personas dice que además atrae vendedores ambulantes y cuidadores de vehículos, quienes en su mayoría ni siquiera tomarían las medidas de bioseguridad. No le tengo miedo. El coronavirus, en todo lado hay. Yo soy del criterio que el que más se cuida, se enferma. El que menos, no. Ante ello solicitan a las autoridades competentes mayor control y procesos de desinfección continuos en los exteriores de los hospitales. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, Baños de Agua Santa regresará desde este 4 de julio al semáforo rojo. Esto por el incumplimiento de la ciudadanía a las normas de bioseguridad. Por otro lado, el Cantón Esmeraldas pasará este próximo martes al semáforo amarillo. Ecuador al viernes 3 de julio sobrepasa los 60.000 casos confirmados de personas con COVID-19. Según los datos, el número de contagios va en aumento y esto ha obligado a que diferentes sectores del país retornen a semáforo rojo. El Cantón Baños es uno de ellos y este sábado estará en rojo. Los datos que nos compartieron los médicos que están ayudándonos en el manejo de la pandemia en Baños son muy preocupantes para toda la población baneña.
Parecerán que no son muchos, 63 casos, pero para nosotros son demasiados por cuanto hemos subido un 300% en 2 semanas. Baños de Agua Santa es así el primer cantón de la provincia de Tungurahua en ingresar nuevamente a rojo. En total son 28 los cantones a nivel nacional que tienen esta semaforización. El caso particular de Baños tiene que ver con la desobediencia a las medidas solicitadas para evitar contagios. Vemos que hay gente irresponsable que ha estado asistiendo a canchas de juego, al vóley, al indoor, al básquet, reuniones de carácter social que se han venido dando. Hemos estado controlando con la policía, pero eso nos ha desbordado. Hablando a nivel de provincia, son 15, contando con Tungurahua, las que cuentan con zonas en semáforo rojo. Una de ellas es Esmeraldas, en donde se encuentra el cantón del mismo nombre. La autoridad de este punto del país manifiesta del por qué ellos decidieron permanecer en semáforo rojo. Hubo un crecimiento de muertes que casi en cada día estaban entre 12, 10, 8 como mínimo. Y también a falta de la situación hospitalaria, porque tratar con 20 respiradores para un hospital que es referencia provincial era muy poco. Debido a las medidas tomadas, Sosa cree que el cantón está listo para pasar a semáforo amarillo. La decisión estaría en firme. Una vez que se confinaron, el transporte urbano no salió, sino los taxis, y hemos hecho esta campaña de socialización. Hoy nos preparamos para el día martes 7, que pasamos al amarillo. Teniendo como contexto la complicada situación que vive el país producto de la pandemia, la autoridad competente confirmó que la emergencia sanitaria sigue en vigencia en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud del país. Así lo ratificó el Ministerio del Ramo este 3 de julio de 2020. La aclaración fue necesaria, pues el pasado 2 de julio se publicó en el registro oficial la culminación de la emergencia sanitaria declarada mediante acuerdo ministerial el pasado 11 de marzo, informó Javier Rosero. La comunidad Shuar en Cumay, Pastaza, retuvo a 3 personas más como medida para exigir el intercambio por el cuerpo de su líder fallecido por COVID. Con esta acción suman 6 las personas retenidas por este motivo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, rechazó el hecho, que lo calificó como un secuestro. El pueblo unido jamás será vencido. La situación se agravó en las últimas horas en Cumay, pequeña comunidad habitada por indígenas Shuar del sur de Pastaza, donde sus habitantes retuvieron a 3 personas más, 2 de ellas efectivos de inteligencia militar y una mujer que los acompañaba, que se suman a la funcionaria de la gobernación y 2 policías que están en esa comunidad bajo control de sus habitantes desde la tarde del jueves. Sargento segundo, Salas César. Otro, Cabo segundo, Sanchatipan Edwin. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué nos mandan militares aquí? La posición que tienen los nativos es indeclinable y lo que piden es que se les entregue en su propio centro el cuerpo de Alberto Sarab Machutak, quien está enterrado en Shell desde finales de mayo, tras su muerte en el hospital del día de esa parroquia, aparentemente con COVID-19. Que nos entregue el cuerpo. Si mientras no nos entrega el cuerpo, ellos van a permanecer aquí en la comunidad. Los indígenas amenazaron con llevarse a los 6 retenidos selva adentro ante la eventualidad de una intervención en su comunidad para su rescate. Nosotros vamos a llevar a ellos a Cascada, más adentro. Por su parte, la teniente política de la parroquia Simón Bolívar, Claudia Heredia, pidió a las autoridades atender el pedido de los indígenas. Es un poco incierto estar nosotros aquí al saber que no sabemos qué nos va a pasar, qué nos pasará mañana, qué medidas tomará el pueblo, no sabemos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió en Twitter sobre este caso. Ayer en Cumay, Pastaza, 2 policías y funcionaria de la gobernación fueron secuestrados. Exigen la entrega de ciudadano fallecido por COVID que fue enterrado, según protocolo, en Mera. Responsabilizamos a Wilson Chirián y Roberto Peas por la integridad de Claudia, Giovanni y Ramiro. Estos protocolos existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población. Es una medida sanitaria aquí y la mayoría de países del mundo. Los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio, ni en esta ni ninguna circunstancia. El secuestro es un delito, informó Anabel Belín.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre los actos de corrupción del ex legislador Daniel Mendoza, de cual también piden su destitución, a pesar de que Mendoza ya renunció al cargo. La renuncia de Daniel Mendoza como legislador no basta para la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que pone en consideración del Pleno analizar su destitución. El señor Daniel Mendoza, más allá de que haya renunciado o no, es responsable de las causales de destitución que fueron denunciadas, que es gestión de fondos públicos y tener ingresos indebidos, ilegítimos. El informe presentado por la comisión que investiga el caso adjunta supuestas pruebas. Se adjuntan estos chats en los que claramente podemos evidenciar conversaciones entre el asambleísta Mendoza y autoridades del Servicio de Contratación de Obra Pública. En el mes de marzo, precisamente, cuando se hizo una transferencia de aproximadamente 8.2 millones de dólares al consorcio Pedernales para empezar con la construcción de este hospital. Ante esto, los asambleístas piden a la Fiscalía que se investiguen a autoridades estatales, ex asesores, entre otros funcionarios, que posiblemente también estarían involucrados en el supuesto trámite y administración de los recursos del presupuesto general del Estado, que eran destinados para la construcción del hospital de Pedernales. ¿Por qué se pide la censura? Porque así mismo como los ministros, cuando ya no están en funciones, se hace una censura pública porque tiene que quedar el hecho marcado en la historia. Según el informe, Mendoza encabezaría una red de corrupción en la provincia de Manabí. Los recursos públicos destinados para la construcción del centro de salud habrían sido utilizados para fines electorales y proselitistas a favor del ex legislador. Informó Valeria Navarro. Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, abogó por la autonomía de la Fiscalía. A través de una reforma parcial se pretende independizar a este organismo judicial del Consejo de la Judicatura. La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional que trata proyectos y reformas parciales a la Constitución, que entre varios puntos se plantea reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para así garantizar su autonomía. Actualmente este organismo es controlado por el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía se somete de una buena vez al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, control y supervisión de la función judicial, o la Fiscalía puede realizar sus actividades de manera autónoma e independiente. Para Diana Salazar, la autonomía es indispensable para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía. Porque tendremos la posibilidad de contar con más número de fiscales, de administrar eficientemente nuestro presupuesto y sobre todo de establecer todas las sanciones de carácter administrativo en los cuales se puedan ver enmarcados los funcionarios y no permitir que continúen con estas faltas. Durante la comparecencia se señaló que un órgano administrativo no puede estar sobre un organismo judicial y que esto condiciona la designación de fiscales. ¿Qué va a pasar mañana si tenemos que investigar a un funcionario del Consejo de la Judicatura cuando es de ese funcionario quien depende mi nombramiento? Salazar aseguró que al momento existe un déficit de 400 fiscales y responsabilizó al Consejo de la Judicatura que varios procesos estén estancados. Informó Valeria Navarro. Al menos 42.000 pensionistas jubilares exigen el pago de los valores adeudados por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Según los directivos de la institución, dicho valor aún no sería entregado por parte del Ministerio de Finanzas. ¡Escucha! ¡Pensionistas en la lucha! Son alrededor de 42.000 pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas quienes exigen el pago de las pensiones jubilares, entre los que se encontrarían 33.000 pensionistas pasivos y 9.000 personas entre viudas y huérfanos. No hay los recursos necesarios para que el ISFA pueda pagarnos nuestras pensiones. Frente a este pronunciamiento, el director del ISFA, Alejandro Vela, indicó el problema actual que enfrenta la institución. Luego de realizar reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde que se acordó una forma de pago de la deuda únicamente de lo que va del ejercicio fiscal de enero a mayo de 2020.
A esto se sumaría el atraso por parte del Ministerio de Finanzas por concepto del traspaso de valores de contribuciones jubilares del mes de junio. El viceministro de Economía y Finanzas, el economista Carrillo, la respuesta de él fue que no tenían considerado para los pagos, ni de junio, ni de julio, ni de agosto. Además del atraso de valores adeudados que vive el ISFA, el pensionista Richard Estrella informó que el pasado 23 de junio se procedió a realizar una denuncia por presuntos actos de peculado y asociación ilícita. ¿Qué es lo que hizo Mosolución? Trianguló, solamente prestó el nombre para direccionar el contrato a GEINCO. Otra de las situaciones, el ISFA abusa y se evade todos los procesos de análisis de riesgos del ISFA para colocar 23.5 millones de dólares del año 2008 hasta el año 2018-2019 en una empresa ANDE. Y es el Consejo Directivo como máximo organismo de administración del instituto el que autorizó esa capitalización de la empresa ANDE, en la consideración que le acabo de decir, entrega para aporte a futuras capitalizaciones, no para fortalecer la empresa, para mejorar el rendimiento de la empresa, y eso es lo que se hace en cualquier ámbito empresarial. Desde el ISFA se estaría realizando el análisis por parte de los organismos de control. Se han presentado los resultados del informe. Ese informe no contiene nombres, contiene funciones, y está específicamente detallado en sus conclusiones a quién establece las conclusiones de todo orden, civiles, posiblemente penales, posiblemente administrativas, y de eso tomará en cuenta la Contraloría, máximo órgano de control del Estado. Informó Caterine Aguirre. Ella me dice, creo que no habría problema en aceptarle esas premios, o si no alguna televisión también puede ser. Así es, autoridades de educación darán acompañamiento a menores de una unidad educativa particular de Quito que no pudieron rendir exámenes por adeudar varios meses de pensión. Era demasiado. Hace 2 días conocimos el caso de Diana Torres, madre de una menor de edad y tía de otra que por adeudar las pensiones en la institución que estudian, las pequeñas no pudieron ingresar a la plataforma virtual ni rendir las evaluaciones. Ellas me han dicho que no me van a regalar la educación para mi niño. Yo debo de 3 meses, estoy atrasada, estoy sin trabajo, desde la pandemia no tengo cómo cancelar. Luego de los reportajes presentados, se confirmó que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito intervino en este conflicto y el mismo ahora está solucionado. Realizamos la garantía del proceso educativo. Lógicamente el tema de los documentos, la promoción del estudiante que sea entregada a la madre de familia, ¿no? Textualmente, un comunicado de la Autoridad de Educación manifiesta que el Distrito Educativo Centro mantuvo diálogos y contacto con la autoridad de la institución educativa particular y la madre de familia. Además, desde la Secretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, se designó un auditor educativo para realizar el seguimiento y acompañamiento respectivo a fin de garantizar su derecho a la educación. Para conocer más al respecto, acudimos hasta la casa de Diana, que se muestra satisfecha por el compromiso que han mostrado las autoridades. Después del reportaje, inmediatamente tuve ya la llamada enseguida del señor distrital el día de ayer, entre las 2:30 de la tarde. Tuve el gusto de conversar, me explicó todos los parámetros, todo, entonces me dijo que no había problema, que estaba sentada en las notas. Finalmente se sabe que la institución educativa particular ha informado que las calificaciones de las estudiantes mencionadas en la nota ya fueron asentadas como corresponde y se encuentran promocionadas al siguiente año lectivo. A pesar de ello, la familia de las menores esperan que el acompañamiento del auditor educativo sea hasta que puedan retirar los documentos del establecimiento. Gracias a ustedes, sí es verdad, es real. Les agradezco mucho en este caso por haberme ayudado, sí, les agradezco infinitamente, pero como le digo, que sea real, que verdaderamente me van a hacer la entrega de la documentación. La Subsecretaría de Educación hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales y realizar las denuncias que existan sobre casos similares en la Subsecretaría de Educación de Quito y sus 9 direcciones distritales, a través del correo electrónico atc.cedmq@educacion.gov.es. Informó Javier Rosero. Una madre de familia denuncia que lleva 3 años tramitando el carné de discapacidad para su hijo. El menor de edad fue diagnosticado con discapacidad intelectual, producto de la falta de crecimiento de su cerebro.
Cobijada por la cálida pero humilde vivienda, Yoconda Santana observa con indignación las noticias relacionadas a funcionarios que de la noche a la mañana obtuvieron un carnet de discapacidad con el cual terminaron gozando de muchos beneficios, entre ellos la importación de vehículos de alta gama a precios que incluyen beneficios. Que tantas personas que tienen tanto dinero usan de un carnet, mientras que las personas que necesitamos nos niegan. Esta madre de familia, habitante de la Flor de Bastión al noroeste de Guayaquil, lleva 3 años solicitando que le otorguen un carnet de discapacidad para su niño. Cuando su pequeño tenía apenas 6 años, le realizaron varios análisis y le indicaron que el cerebro del niño no se estaba desarrollando de acuerdo a su edad. El niño no se comporta como un niño normal. Hay días que el niño amanece con una crisis, el niño a veces pasa llorando. Siempre que ella acudió al dispensario más cercano a su localidad en busca de esta certificación, se encontró con diferentes tipos de trabas. El doctor que había en ese tiempo me negó el carnet de salud. ¿Qué le dijo? Me dijo que el niño no podía recibir el carnet, que con la edad el niño iba a mejorar. Estaba hablando con la psicóloga y con el psiquiatra y me dijo que él necesita un carnet, porque con ese carnet él le ayudan para cualquier asunto médico que necesite, él le ayuda. Yoconda solo espera que la entidad respectiva se haga presente, que le otorguen el ansiado documento. Ella no aspira a importar vehículos de alto costo, solo pretende que a su niño le brinden la atención médica que requiere, según su problema de discapacidad. Personas que tienen comodidades, tienen tantos lujos, le dije, y uno que apenas tiene un poco, le dije, no tenemos casi nada, y nos niegan un carnet, le dije. Informó José Morales. Una bebé de horas de nacida fue abandonada en una quebrada de la parroquia Pintac, provincia de Pichincha. La niña fue envuelta en un saco de yute y una funda plástica. El llanto de la menor alertó a un lugareño. Son sentimientos encontrados. Por un lado, lo doloroso que arruga el corazón, saber que una madre, quién sabe un padre, o alguien sin sentimientos fue capaz de abandonar en una desolada quebrada a un ser inocente e indefenso. Por otro lado, en medio del camino apareció un ángel que llegó para brindarle una oportunidad de vida. Lo habían sacado ya del interior. El acceso es difícil, es complicado. Don Lucho caminaba hasta su casa, la noche estaba por llegar cuando de pronto escuchó el llanto de un bebé. Sorprendido detuvo sus pasos y confirmó que los lloros venían de la parte baja de la quebrada. Corrió hasta su casa, avisó a su esposa y regresaron, descendieron y encontraron a la pequeña en un saco de yute que guardaba una funda plástica. Ellos habían descendido 25 metros, en el interior estaba una cobija con una manta envuelta, una niña la que estaba envuelta ahí, con una placenta y todo. Por donde fue abandonada, los agentes de la policía presumen que él o los responsables de semejante barbaridad querían que muera y que el pequeño cuerpo sea devorado por aves de rapiña, ratas o perros. La quebrada es un botadero de basura. Se presume que querían abandonarle y que no le encuentren ninguna persona. Milagrosamente la niña fue rescatada con vida, a pesar que tenía pocas horas de haber llegado al mundo, resistió los avatares de la vida. Los paramédicos la estabilizaron y trasladaron a una casa de salud. Con el asesoramiento del 911, el personal policial procede a cortar el cordón umbilical y a dar los primeros auxilios. Un hecho que demuestra que los milagros existen, una esperanza que no todo está perdido en esta pandemia. Mientras unos luchan por superar la enfermedad, la pequeña se convierte en un símbolo de vida. Pienso yo que era un parto casero por cuanto con los indicios que se tienen, ¿no? Que el cordón umbilical todavía se encontraba. De quién le trajo al mundo nada se sabe. Donde se encuentre seguramente estará enfrentando su más dura batalla maternal. En Quito informó Iván Casamen. La autopsia reveló que la muerte de un agente de tránsito sería por causa natural. El cuerpo fue encontrado en la vía pública en el sector de Las Monjas, al oriente de la capital. Horas atrás en redes sociales se viralizó la muerte de un agente civil de tránsito supuestamente por COVID-19. El cuerpo fue localizado en la calzada, es decir, en la vía pública. Según el informe policial, llevaba el uniforme de la institución.
A la llegada de los paramédicos le encontraron sin signos vitales. Con los respectivos protocolos realizaron el levantamiento del cadáver y el informe de autopsia reveló supuestamente que murió por causas naturales. Causa de la muerte sería por broncoaspiración, una asfixia orgánica por aspiración de contenido estomacal en su sistema respiratorio. El director de la DINASED, general Fausto Olivo, reveló que el cadáver no presentaba huellas de violencia. En primera instancia estaría descartado el robo. Aparentemente salió de farra, se pasó en copas y fue su última reunión de amigos, pese a que el toque de queda en la capital empieza a las 9 de la noche. Se conoce que el ciudadano habría salido con algunos amigos durante la noche en esta reunión que tuvieron. Estaríamos descartando algún tipo de violencia o algún tipo de muerte violenta. Su identificación fue posible gracias al código que llevaba en el chaleco. El funcionario municipal de 27 años de edad pertenecía a la agencia de tránsito del distrito La Delicia. Será la Fiscalía la que nos dé la última palabra respecto a este tema. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de un comunicado, señaló que el funcionario no presentó signos de agresión ni síntomas de COVID-19. Finalizó exhortando a la ciudadanía a evitar publicar y compartir noticias falsas sobre la muerte del servidor municipal. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes armados robaron a varias personas que se encontraban en el portal de un local comercial ubicado en el suburbio de Guayaquil. Este atraco fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en los exteriores del negocio. Eran las 19:30 y estos hombres se encontraban dialogando de negocios en la puerta principal de un local comercial. En el video se aprecia que 5 sujetos llegan caminando y proceden a robarles. Uno de estos saca el arma, encañona a uno de ellos, mientras que los demás se unen al robo. El de gorra blanca es quien revisa los bolsillos de los pantalones de cada una de las víctimas. Se apoderaron de celulares, billeteras con documentos personales y dinero en efectivo. Solo tardaron 1 minuto 20 segundos para cometer este atraco. En la cinta se aprecia que los delincuentes salieron a prisa, huyeron por donde vinieron, se dispersaron para no causar alarma. Este hecho se registró en la 25 y la Y, suburbio oeste de Guayaquil. Los afectados pusieron la denuncia en la fiscalía y junto a la policía están investigando los videos de seguridad de esta empresa a fin de dar con el paradero de estos individuos que tienen en zozobra a los habitantes de este sector de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. En otro ámbito de la información, luego de más de 3 meses de haber cerrado sus puertas a los visitantes por la emergencia sanitaria, el zoológico de Guayabamba vuelve a brindar su servicio. Múltiples medidas de bioseguridad se han implementado para así garantizar la salud de sus visitantes. Toma de temperatura, desinfección de las manos y el calzado es la primera exigencia que se encuentra antes de ingresar al zoológico de Guayabamba, que desde este jueves 2 de julio volvió a abrir sus puertas a los visitantes, luego de 3 meses de haber permanecido cerrado por la emergencia sanitaria. En este protocolo lo que nosotros intentamos es garantizar el bienestar de los visitantes que vendrán. Asimismo garantizar el bienestar de los animales, ¿no? Aquí las cosas han cambiado, detalla David Mora, encargado de bienestar animal del zoológico. El orden es la primera medida, pues algunos de los senderos han tenido que ser clausurados para implementar la unidireccionalidad de los recorridos. Siéntanse seguros, tranquilos de venir a un espacio como este,
tenemos un flujo continuo de aire, somos un espacio abierto, rodeado de naturaleza, y eso nos permite tener esa tranquilidad, ¿no? Además, en cada una de las estaciones, para poder apreciar a las diferentes especies, se han marcado estos círculos en el piso para mantener el distanciamiento. Es la sanitización en todo lo largo del parque, que ustedes van a encontrar puntos específicos donde podrán lavarse sobre todo las manos, pero también desinfectarse. Han sido días difíciles para el zoológico. La alimentación y la salud de los animales depende de la venta de entradas. Mora indica que han logrado salir optimizando recursos y gracias a la donación ciudadana. Asimismo, ustedes, si es que aún no tienen esa seguridad de salir de casa, pueden encontrar en nuestra página entradas con anticipación y cuando ustedes quieran pueden ya hacerlas uso, ¿no es cierto? Tenemos otras opciones como las visitas virtuales, en donde grupos familiares o grupos de niños en escuelas pueden igual adquirir su entrada y tener una visita mucho más personalizada. Ahora puede visitar el zoológico de lunes a sábado de 9 de la mañana a 16 horas. Se analiza también atender los domingos. En Quito informó Adriana Rojas.